El principal factor condicionante de la evolución de la inflación en 2025 va a ser el comportamiento del componente de los servicios, que es el foco donde ahora mismo se concentran el grueso de las tensiones inflacionistas. La inflación en los bienes y en los alimentos ha retornado ya o está muy cerca ya de retornar a los niveles anteriores a la crisis inflacionaria. Es decir, el ritmo medio de crecimiento de los precios de estos componentes es ya muy cercano al habitual antes de que se produjera esta crisis inflacionaria. Sin embargo, en los servicios la tasa de inflación sigue siendo muy elevada y muestra una notable resistencia a la baja. Esto se debe a la confluencia de dos factores. En primer lugar, porque se está produciendo lo que se llama un efecto de segunda ronda, es decir, un traslado de los aumentos de los costes salariales hacia los precios finales al consumo. En los servicios es más fácil que se produzcan estos efectos de segunda ronda porque los servicios al consumo están menos expuestos a la competencia y además es más difícil que los aumentos de los costes salariales se compensen con aumentos en la productividad. Otro factor que está impulsando los precios de los servicios al alza es el que actúa concretamente sobre los servicios más relacionados con el turismo y que se debe a las presiones alcistas sobre los precios derivadas del fuerte crecimiento del turismo en los últimos 2 años y que hace posible que aumenten los precios tanto para acomodar los aumentos de costes salariales como para elevar los márgenes empresariales. Con respecto a la evolución esperada para el año 2025, esperamos que los efectos de segunda ronda sigan produciéndose, aunque a un ritmo más moderado que en los 2 últimos años. Por otra parte, en lo que se refiere a los servicios más relacionados con el turismo, podrían reducirse las presiones inflacionistas como consecuencia de una ralentización en la llegada de turistas, pero al mismo tiempo puede haber tensiones importantes sobre los salarios derivado de las dificultades para cubrir las necesidades de mano de obra. Por lo tanto, puede haber efectos que estén actuando en sentidos contrarios. Otro factor que podría influir sobre los precios sería una posible guerra comercial con Estados Unidos. Si la Unión Europea impone aranceles a los productos importados de Estados Unidos como respuesta a su subida de aranceles, esto podría en principio elevar los precios que se pagan dentro del mercado europeo por esos bienes. No obstante, en el caso de España, son muy pocos los bienes destinados al consumo final que se importan de Estados Unidos. Las importaciones de ese país consisten fundamentalmente en productos energéticos, algunos productos agrícolas y medicamentos. Y no es previsible que la Unión Europea imponga sanciones importantes sobre productos tan sensibles. Además, el cierre del mercado estadounidense a ciertos productos españoles podría favorecer una bajada del precio de esos productos dentro del mercado nacional. Por lo tanto, no esperamos que la guerra comercial tenga, por lo menos a corto plazo, un impacto relevante sobre los precios internos. Otra cuestión sería que la guerra comercial alcanzase una agresividad mayor a la que ahora mismo pensamos que pueda tener lugar, pero en ese caso habría otros factores en juego, como sería el impacto a corto plazo también sobre la actividad económica. Otra vía por la que las políticas de Trump pueden influir sobre la tasa de inflación es a través del efecto sobre el tipo de cambio. Los mercados descuentan que la política de aranceles va a tener un efecto alcista sobre el dólar y, de hecho, el euro ya se ha depreciado en anticipación a este posible efecto. En principio, una depreciación del euro podría tener un impacto alcista sobre los precios al elevar los precios de las importaciones. No obstante, la evidencia empírica muestra que la depreciación del euro tiene que ser muy intensa para que tenga un impacto relevante, visible sobre la tasa de inflación. En cualquier caso, es posible que todos esos efectos sobre el tipo de cambio aún no se hayan trasladado en su totalidad y además hay otros factores que no tienen que ver con la política de Trump que también podrían influir negativamente sobre el tipo de cambio del euro, como podría ser una repetición de las tensiones en los mercados de deuda pública. Finalmente, el último factor que siempre puede influir sobre la tasa de inflación en un sentido imprevisible, es decir, tanto al alza como a la baja, son los precios de los productos energéticos que están muy influidos por factores geopolíticos. En definitiva, independientemente de lo que suceda con la inflación energética, que siempre es muy imprevisible, lo que esperamos para la inflación subyacente es una reducción muy lenta, manteniéndose en tasas todavía relativamente elevadas como consecuencia de la persistencia de las tensiones inflacionistas en los servicios.